lo que hay en tu corazón. Abrimos nuestro entendimiento, abrimos nuestro corazón para lo que tú nos quieres revelar en este día, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Sabes que yo tenía preparado para el día de hoy, ya obviamente ya nos habían dicho con tiempo, ¿verdad? Que nos tocaba predicar, y yo había preparado una prédica acerca de el dar, el sembrar, porque es mejor dar que recibir y así, ¿verdad? Pero en esta semana, ya tenía casi todos los versículos y así, en esta semana Dios me cambió completamente lo que Él quería que hablara, y eso me gusta porque sé que no es algo que yo quiero hablar, sino es lo que el Espíritu Santo quiere hablar a su iglesia. Amén. ¿Cuántos saben y cuántos han escuchado acerca de las señales de los últimos tiempos? Si usted se va a lugares, Leo, ¿te puedes subir para que me ayudes ahí? Sí. Si usted se va a escuchar a hombres y mujeres de Dios que están, que me voy a sentar yo tantito también, no, hombres y mujeres de Dios que están en el Espíritu, están hablando de Maranata, y es una palabra que a veces muchos lo tomamos como la onda, ¿no? Como que la palabra de moda, Maranata. ¿Cuántos han escuchado esa palabra, Maranata? ¿Qué significa esa palabra? Cristo viene, ¿verdad? Y sabes, en estos días Dios ha estado hablando mucho a mi corazón acerca de esto, y no tan fúnebre, toca en el Espíritu, que el Señor toque tu corazón. Y yo quisiera que vayas conmigo pero en Mateo 24, exactamente en Mateo 24, habla todo acerca de las señales, de lo que va a pasar, de lo que está sucediendo, y ya quiero entrar en materia. Pero sabes, Mateo 24 es la descripción de montes. Ponme atención, no lo busques, ahorita lo vemos. Es la descripción de montes que Jesús va a derribar uno por uno, porque son ídolos, porque el fin se trata de una historia de amor. Jesús va a mostrar todos los ídolos en donde hemos puesto nuestra fe, y los va a destruir uno por uno. Jesús es celoso. Él viene por una iglesia, dice la palabra de Dios, que viene por una iglesia pura y sin mancha. Viene por una iglesia que le ame, viene por una novia que le ame. Y Mateo 24 es la descripción total de una destrucción de ídolos, porque solamente uno se ha visto, porque solamente uno se ha amado, porque solamente uno sea el esposo. Y Mateo 24 describe las señales de los tiempos. Número 1 habla del engaño. Jesús advierte a los creyentes 4 veces que no se dejen engañar. También habla acerca de una nación contra otra nación, rivalidad, guerra entre naciones, entre reinos, entre gobiernos. Y habla también acerca de una persecución. Y aquí yo quiero pedirle a mi Fellito hermoso que me ponga una imagen, no sé si te la pasó, ¿vale? Te voy a leer aquí en Mateo 24:7, dice: porque se levantará nación, no es esa, es nación contra nación, es la pasada. Lucas 21:12 dice: pero antes de todas estas cosas os echarán mano y os perseguirán y os entregarán a las sinagogas y a las cárceles, y seréis llevados ante reyes y ante gobernadores por causa de mi nombre. ¿Ya viste la imagen?
Dice, la Cámara de Representantes de Estados Unidos aprueban proyecto de ley contra antisemitismo. Estados Unidos ha aprobado una ley contra el antisemitismo y dice el presidente Biden que el Nuevo Testamento será prohibido para que se hable en cualquier lugar, en las iglesias, en las calles. Y es una ley que ya está siendo aprobada. Esto no lo tomé de cualquier lugar, me fui a CNN, que son las noticias en Estados Unidos y que son las más, ¿cómo se dice? Verídicas, que no son cualquier noticia por ahí, sino son las noticias que realmente son verídicas. Y cuando yo leí eso, cuando vi que realmente decían que el Nuevo Testamento va a ser ya prohibido para la iglesia, hablar del Nuevo Testamento, mi amada iglesia, se me vino a la mente Mateo 24, donde dice que la iglesia tendrá persecución. Y dice un dicho por ahí, que si a Estados Unidos le da gripa, México le da neumonía, ¿no? O algo así. Si Estados Unidos pone una ley, a México le va a afectar. ¿Y sabes de qué nos está hablando esto? De la persecución de la iglesia. Y en la mañana me gusta mucho escuchar un varón de Dios, amo sus prédicas, me ministran y hoy puse como 3, 4 prédicas y todas eran de lo mismo. Y él hablaba precisamente que en el Oriente, la iglesia de Oriente es una iglesia que ha vivido en persecución toda su vida y por eso ha sido una iglesia firme, ha sido una iglesia estable, ha sido una iglesia que no se ha dejado engañar, porque realmente han conocido a su rey. Y Mateo 24 también nos habla acerca de las ofensas, nos habla acerca del enfriamiento del amor. Dice que la maldad se multiplicará, por lo cual el amor de muchos se enfriará. Nos habla acerca del miedo, nos habla acerca de la predicación del evangelio en todo el mundo. Se predicará antes del fin del mundo, se predicará el evangelio por todo el mundo. Pero ¿sabes qué es lo impresionante? Que tú y yo tenemos que entender que si nosotros no tenemos esta palabra en nuestra mente y en nuestro corazón, va a venir el día en que nos las quiten y ya no es muy lejano. Es impresionante ahora que yo puedo estar predicando esto y que recuerdo cuando yo era niña y mi papá predicaba esto y yo decía, viene Jesús, pero ¿sabes, iglesia? Ahora sí de verdad viene nuestro amado, está a las puertas. Y el Señor me decía, no es para que mi iglesia se atemorice. Esto que hoy el Señor quiere hablar no es para que tú te atemorices, sino es porque Dios quiere que sus hijos, su iglesia tenga una identidad bien definida. ¿Quién eres en Jesús? ¿Quién eres? ¿Y dónde te encuentras aquí? Porque no solo se trata leer la Biblia, sino saber qué es lo que esta palabra dice de mí también. ¿Cuál es lo que Dios ha escrito de mí? A ver, ¿quién me dice algo que la palabra de Dios dice de ti? ¿Cómo? Que Dios me ama, sí, pero algo que diga de ti, no que dice que Dios te ama, porque ahí dice algo de Dios hacia nosotros. ¿Qué dice la Biblia de ti? Yo quiero que tú me digas qué dice la Biblia de ti, ¿Quién eres tú? En Cristo soy más que vencedora. ¿Qué otra cosa dice de ti? Que soy hecho imagen y semejanza. ¿Qué más?
que soy nueva criatura, que soy linaje escogido. ¿Sabes, iglesia? Tenemos que entender y tener una definición de quién soy yo, qué dice esta palabra de mí. Porque cuando tú entiendas qué es lo que Dios dice de ti, entonces tú vas a empezar a comprender más la palabra de Dios. Porque ya no eres huérfano, ya no eres advenedizo, ya no eres extranjero, sino eres hijo de Dios. Y si eres hijo, ¿eres qué? Heredero. Y si eres heredero, ¿eres qué? Coheredero de la gracia. Necesitamos tener bien definido quién soy yo y en dónde me encuentro aquí. No solo se trata de leer la Biblia, sino de leer lo que yo soy dentro de la Biblia, en la palabra de Dios, para que entonces, ya entendiendo quién soy yo, cuál es mi posición como hija de Dios, cuál es mi posición como heredera del reino, entonces yo voy a empezar a caminar en esas promesas de Dios. Pero cuando yo entienda quién soy yo, entonces yo voy a saber cuál debe de ser mi comportamiento, cuál debe de ser mi andar, cómo debo de vivir, cómo debo de presentarme, qué es lo que debo de hacer, ¿verdad? La palabra de Dios, cuando nosotros hablamos de profecía, ¿a cuántos les gusta que les den palabra profética? A todos nos gusta, ¿verdad? Pero dice la palabra de Dios que no hay mayor palabra profética que esta palabra. Y cuando tú empiezas a entender esas cosas, entonces, amada iglesia, tienes que saber que esta palabra tiene que estar escrita en tu corazón, en tu mente y en tu vida, para que puedas realmente caminar como Dios quiere que camines, para que puedas entender lo que Dios quiere que entiendas. Y es bien importante. Dice la palabra de Dios que en los últimos tiempos, ¿el qué dice el profeta Joel? Que en los últimos tiempos, ¿qué? ¿Cómo? Derramará de su espíritu sobre toda carne. ¿Lo ven que tenemos que estar bien llenos de esta palabra? El profeta, decía Josué hace 8 días que lo invitaron a compartir, dijo, el profeta Isaí dijo, yo le hablo, le bajo y le digo, fue el profeta Joel. Tenemos que estar bien entendidos. En los últimos tiempos Él derramará de su espíritu sobre toda carne. 1 Tesalonicenses 5, 19 y 20 dice, 19 ponlo nada más, no apaguéis al espíritu. 20 dice, no menospreciéis las profecías. Si tú menosprecias la palabra de Dios, si tú menosprecias lo que el Señor ha escrito aquí, ¿cómo va a estar tu espíritu? Apagado, muerto. Pero si tú anhelas la palabra, si tú anhelas la profecía escrita, ¿cómo va a estar tu espíritu? Encendido, con fuego. Mientras tú y yo estamos aquí, a ver, quiero que me digan, voy a preguntar mucho hoy. Ay, dice. ¿Quién se dio cuenta algo de la alabanza del día de hoy? ¿Qué habló la alabanza el día de hoy? ¿Qué fue la alabanza el día de hoy? ¿Cómo? Adoración. Dios es santo, Fellito. Honra a Jesús. El Señor viene pronto. ¿Quién? ¿Quién dijo? Profética. La alabanza y la adoración del día de hoy fue profética. ¿Qué cantamos el primer canto?
¿Quién es el Rey? Es Jesús. Cantamos, estamos declarando, estamos profetizando que Jesús es el Rey y lo entronamos en este lugar. Una palabra profética no es solo aquella que dice, así te dice el Señor. A veces tenemos ese pensar en nuestra mente y en nuestro corazón. No, mi hermano, hoy te voy a sacar un poquito de ese error. Sí es, pero no es eso solamente una palabra profética. Tú y yo, el día de hoy, en la alabanza y la adoración, profetizamos. El segundo canto, te entregaré mi adoración. El tercero, grande y fuerte. El cuarto, Cristo eres hermoso. Voy a detenerme un poquito en este canto. El Espíritu Santo me está llevando, porque yo quiero que hoy tú entiendas, amada iglesia, que lo que tú cantas lo tienes que vivir, lo tienes que sentir, tienes que saber lo que estás hablando. Dice, Cristo eres hermoso. A ver, no sé si tengo aquí ¿la letra la tienes? Dice, los reinos de este mundo se rendirán. ¿Qué estás diciendo aquí? La puse. ¿Qué estamos hablando aquí? Estamos profetizando. Los reinos de este mundo se rendirán a ti, mi Cristo. Cuán irresistible es tu poder. Luego dice, el día se acerca y todo ojo le va a ver. ¿Qué estamos haciendo aquí, mi hermano? Estamos profetizando. Siguiente canto, ¿cuál fue? Hay un rey, Cristo mi rey. Cristo ven, gobierna mi hogar, venga tu reino. Y luego dice, todo ojo le verá y toda lengua confesará que Cristo es el rey. Cristo es el rey. Te pregunto una cosa, ¿cómo cantaste esos cantos el día de hoy? ¿Qué había en ti cuando los cantabas? A lo mejor no nos sabemos la letra porque a veces tendemos a que se nos olvida, como a mí, la tengo que leer, ¿no? Se nos olvida, pero sabes, hay un fuego en el interior cuando tú conoces a tu amado, cuando conoces la belleza de Jesús y empiezas a cantar esos cantos proféticos. Hay un fuego en tu interior que no te permite estar quieto. Tú no puedes cantar, los reinos de este mundo se rendirán a ti, mi Cristo. ¿Verdad que no? No. Cuando tú estás entendido en lo que estás cantando, mi hermano, de verdad que o no sé si es mi temperamento, pero yo no puedo cantarlo. No, pero no es mi temperamento, es que conozco a mi amado, conozco la belleza de Jesús. Y cuando empiezo yo a cantar esto, entonces yo me traslado al momento en donde venga Jesús y yo lo pueda ver cara a cara, viniendo de los cielos, viniendo por su iglesia, y le pueda yo decir, los reinos de este mundo se rendirán a ti, mi Cristo. Cuán irresistible es tu poder. Cuán irresistible es tu poder. Toda lengua confesará y toda rodilla se doblará y declararán que Cristo es el Rey. Pero tú tienes que entender primero quién eres y en dónde estás aquí, para que tú puedas empezar a cantar con esta revelación divina de quién eres tú. Mira, lo que está escrito en la palabra sobre ti es lo que te define. Pero necesitas conocerlo. Necesitas saber, Julie, no te me distraigas. Necesitas saber quién eres.
Dice segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 19, dice, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Lo volvemos a leer. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como a una antorcha que alumbra en lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. En estos últimos tiempos, iglesia, es necesario que entendamos que nuestra vida debe de ser un clamor por su presencia. Un clamor por su presencia. Un clamor por su presencia. Porque si tú no clamas por la presencia del amado, es porque realmente no se te ha revelado a ti la belleza de Jesús. Es porque realmente no has tenido la revelación de quién tú eres en Cristo, de qué es lo que Dios quiere de ti, de qué es lo que Dios está hablando de ti, de qué es a dónde Dios te va a llevar, a dónde Dios nos está llevando. Debe de ser una vida preparada, para que prepara el camino para que vuelva el Rey de Gloria. La palabra de Dios nos habla que en los últimos tiempos sería como en los tiempos de Noé, que habrá Noés y Noeas que prepararán su casa, porque Noé preparó un arca, preparó una barca, un arca enorme, en donde él sabía que su familia se iba a salvar. Y en los últimos tiempos, dice la palabra de Dios, que ahí en los tiempos de Noé había gran violencia. Yo te pregunto hoy, ¿sí o no hay violencia? Hay gran violencia. Pero dice la Biblia que en los últimos tiempos será como Noé. ¿Y dónde están esos Noés que están preparando su casa? Que están preparando a sus hijos, que están haciendo morada para que ellos puedan ser salvos. ¿Sabes? Los hombres ricos, millonarios, y esto lo puedo asegurar 100%, vimos una película que la he recomendado que se llama Dejando el Mundo Atrás, y que habla acerca precisamente de el mundo se olvida, se les quita el internet, se les quita todo a los jóvenes y a los papás también, y ya no saben qué hacer. Pero bueno, la cosa es que esto termina en que la niña más pequeña, ya se las voy a expoliar, la niña más pequeña encuentra un, ¿cómo se llama, mi amor? Un búnker. La palabra de Dios habla acerca de esos búnkers. Hombres, los élites del mundo saben lo que va a pasar. Y muchos de ellos ya tienen preparados búnkers en donde ellos creen que van a poder salvarse. Cuando venga el tiempo difícil, cuando venga el último tiempo donde el mundo termine, ellos creen que por ahí se van a poder salvar, pero no. Lo único que nos va a poder salvar es Jesucristo y nada más ni nadie más. Pero la palabra de Dios habla acerca de que nosotros como hijos de Dios tenemos que ser como Noé y tener preparado a nuestra familia, porque esta vez no va a ser por una barca, esta vez va a ser diferente. Y Dios quiere que nosotros entendamos. Hay dos personajes muy importantes que hablan la palabra de Dios de los últimos tiempos. Uno, Noé, y dos, como Juan el Bautista. Juan el Bautista era un hombre que preparaba el camino para el Señor. ¿Y sabes qué me asombra, Beto? Que Juan el Bautista tenía una identidad bien definida. Él sabía quién era. Porque muchos vinieron y le dijeron: tú eres el Cristo,
tú eres tú eres el Mesías. Pero Juan el Bautista dijo: no, hay uno mayor que yo, a quien ni siquiera yo soy digno de atar su calzado. Dice en Juan capítulo 1 versículo 23, dice, Juan el Bautista dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Juan el Bautista tenía muy claro que lo definía. Él no buscaba su propio bien o su propia gloria. Él sabía cuál era el propósito de su vida en esta tierra. El propósito de su vida era preparar el camino para aquel que iba a venir a salvar al mundo. Él pudo haber tomado la gloria y decir: sí, yo soy el Mesías, porque muchos le decían eso, pero él sabía, tenía una definición de quién era él y para qué fue creado. No buscó su gloria, no buscó ser más, sino él dijo: yo soy una voz que ¿qué? Una voz que ¿qué? Una voz que ¿qué? Una voz que clama en el desierto. ¿Cómo vas a preparar el camino del Señor, Alfredo? No. Vas a preparar el camino del Señor clamando. Vas a preparar el camino del Señor clamando. Vas a preparar el camino del Señor clamando. Nos cuesta trabajo clamar, iglesia. Sí, nos cuesta mucho trabajo clamar. Nos cuesta trabajo clamar, Fellito. ¿Qué pasaría si en un momento a ti te están robando? ¿Qué harías? Si te están jalando y ves a tu papá allá lejos, clamarías, gritaría: ¡papá! ¿Sí o no? Eso es lo que Dios quiere que nosotros entendamos, iglesia. Tú vas a preparar el camino del Señor clamando. Pero sabes, no vas a poder clamar si no conoces la belleza de Jesús. Si no hay un desespero en tu interior de que Jesucristo venga, tú no vas a poder clamar. Por eso Juan el Bautista decía: yo soy la voz que clama en el desierto, enderezar el camino del Señor. Juan el Bautista. Estamos en la última generación, y en esta generación se deben de levantar hombres como Noé y hombres y mujeres como Juan el Bautista. Yo me acuerdo, y en la mañana se lo dije a mi bebé, cuando yo estaba embarazada de esta preciosura, la chiquita, porque la otra también está hermosa, pero cuando yo estaba embarazada de Vale, me acuerdo que yo apenas tenía como 2, 3 meses, no se me veía la panza, no estaba tan gordita como ahora. Y vino un profeta de Estados Unidos y él se me acercó y yo estaba por ahí y me llamó, y cuando me llamó empezó a profetizar sobre mi bebé y me dijo: este bebé, no me dijo él o ella, me dijo: este bebé va a ser como Juan el Bautista, me dijo, que preparará el camino del Señor. Y cuando una vez comentándoselo a alguien, le dije: fíjate que me dieron esta palabra, y se empezó a reír. ¿Y qué tal si es niña?, me dice. Y yo dije: o sea, hello, Juanita la Bautista. No es un género, es un espíritu, es un llamado del Señor. Y te voy a definir aquí, Mateo 13:43, si me lo pones, Bellito. Cuando tú entiendas quién eres delante del Señor,
Cuando tú entiendas que o eres un Noé o eres un Juan el Bautista, este versículo nos va a definir, que dice: entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. El que tiene oídos para oír, quiero que lo captes en el espíritu, iglesia. Cáptalo en el espíritu, porque esto no se capta de otra manera. Entonces, cuando estés definido, cuando sepas quién eres, cuando sepas qué es lo que dice esta palabra de ti, cuando sepas la palabra profética en tu vida, esto te va a definir. Entonces los justos resplandecerán como el sol en el reino de su Padre. Habrá una generación que predicará el evangelio del reino hasta lo último de la tierra. Jesús fue un encendedor de corazones. Cuando Jesús murió y regresó y caminó por el camino de Maús, se encontró a 2 de sus discípulos, 2 o 3, no recuerdo, no lo leo. Y empezaron a caminar. Y cuando ellos iban caminando, Jesús iba hablando con ellos. Y dice la palabra de Dios que estos hombres empezó a encender su corazón. Empezó a decir: ¿quién es este? ¿Quién es este? Y empezó a decirles, y él les empezaba a hablar. Jesús era un encendedor de corazones. Pero ¿sabes por qué lo encendió? ¿Por qué los encendió, Beto? Parte, porque ellos ya lo conocían. Ellos ya lo conocían. Ellos habían caminado con Jesús. Ellos habían estado ahí con Jesús. Habían comido con Jesús. Le habían limpiado los pies. Ya lo conocían. Sabían de la belleza de Jesús. Por eso cuando entonces llegó Jesús y empezó a hablar con ellos, su corazón se empezó a encender, porque sabían su amado, quién era su amado. Yo te pregunto hoy, si el Señor en esos momentos empezara a venir en gloria, ¿qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué harías? ¿Qué haríamos? Si en estos momentos, ahorita que estamos aquí, se empezara a escuchar una trompeta en el cielo y de repente salimos y vemos a Jesús, ¿qué harías, iglesia? ¿Qué harías? ¿Así harías? ¿Así actuarías? No. La esencia de la palabra de Dios en tu vida, la esencia, escúchame, la esencia de la palabra de Dios en tu vida te da intimidad. Desarrolla en ti un amor inquebrantable, un amor inconmovible. Desarrolla en ti una pasión por su presencia. La esencia de la palabra de Dios desarrolla en ti intimidad. Pero la Biblia sin intimidad es igual a información que a muchos les trae orgullo y religiosidad. Lo vuelvo a repetir: la Biblia sin intimidad es una información que a muchos les trae orgullo y religiosidad. Hay muchos teólogos que conocen la Biblia del pie al pa y en teología y todo, y yo soy un teólogo. Orgullo y religiosidad. Pero la Biblia más intimidad es igual a revelación que te lleva a la humildad y te conecta con el propósito divino de Dios. Cuando tú lees esta palabra en una intimidad,
en una devoción sencilla y pura delante de Dios, te va a traer la revelación del propósito de Dios en tu vida. Muchos podemos estar sirviendo, muchos podemos estar aquí arriba o evangelizando o lo que sea, y creemos que eso es lo más importante, iglesia. Es importante, sí, porque tenemos ese mandamiento, ese mandato de parte de Dios: id y predicad el evangelio a toda criatura. Pero no es lo más importante. Lo más importante es que conozcas la belleza de Jesús en tu vida, que entiendas que esto no es religión, que entiendas que esto no es solamente para que vengas los domingos y la leas y la escuches aquí, sino que entiendas que esto es tu vida. Y que si tú no la escudriñas y no te metes a ella, entonces no podrás entender lo que es tener una devoción con Dios. Cuando a Juan se le fue revelado el Apocalipsis, cuando él estaba teniendo la revelación de la profecía, de todo lo que era el Apocalipsis, dice la palabra de Dios que al tener Juan la revelación y al tener una intimidad, entonces él vino y se postró delante del ángel que le estaba diciendo. Si quieres vamos ahí para que no digas que estoy mintiendo. Apocalipsis capítulo 19 versículo 10. Dice Juan: yo me postré a sus pies para adorarle. Y él me dijo: mira, no lo hagas. Yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Cuando tú tienes revelación de la palabra de Dios y vives en intimidad, esto te lleva a adorar. Esto te lleva a postrarte delante de Dios. Esto te lleva a inclinarte delante de su presencia, a tener una revelación de quién es Jesús. Y te voy a decir algo: si el mensaje Maranata no te lleva a clamar, es porque no lo has entendido. Si el mensaje Maranata no te lleva a clamar, es porque no lo has entendido. No sabes realmente cuál es el propósito. No sabes realmente cuál es lo que Dios tiene para ti. Dice Mateo 11:10: porque este es quien está escrito: he aquí, yo envío mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. Cuando habla envió mi mensajero delante de tu faz, está hablando de alguien que está cara a cara. Cara a cara. Tú no puedes hablar de la palabra del Señor si tú no has estado cara a cara con el Señor. Tú no puedes llevar esto a la palabra, no puedes tener revelación si no has tenido un encuentro cara a cara con Jesús. Porque solamente así tú vas a tener la revelación realmente de quién es Jesús. El Padre solo puede enviar a los que viven delante de Él. Iglesia, si tú crees que con venir los domingos es suficiente, no. Necesitas tener comunión con el Espíritu Santo día y noche, noche y día. Los 7 días de la semana, los 365 días del año, para que tú puedas realmente entender esto que estamos hablando. El propósito de las profecías es posicionarte delante de su rostro. El propósito de la palabra de Dios es posicionarte delante de su rostro. El propósito de tener comunión con el Espíritu Santo es saber qué poder tienes en tus manos. Pon tus manos aquí enfrente y mira las manos. Dice la palabra de Dios que Él desea que tus manos sean sus manos, que tus pies sean sus pies.
Que tú puedas realmente decirle: Señor, aquí están mis manos. Yo quiero ser enviado. Quiero llevar la palabra. Pero sabes una cosa, no vas a poder llevar la palabra si no está en ti primero. Ponte de pie. Acompáñame a Colosenses capítulo 2. Lo vamos a leer todos, ¿ok? En la versión normal dice: para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie los engañe con palabras persuasivas o bonitas, como dijeron. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesús. Me fui a otro, ¿verdad? ¿Qué dice el 6? Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en Él. De la manera que recibiste a Jesucristo, debes andar en Él. ¿Y qué dice aquí? Que a fin de conocer el ministerio de Dios el Padre, en donde están escondidos todos los tesoros que tú y yo necesitamos. Y te voy a leer 2 Corintios, que ya la leí. 2 Corintios 4:6 dice: porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo, hasta habitar delante de la presencia de Dios. Hasta que tú habites delante de la presencia de Dios, vas a tener una seguridad completa. Todo lo que tú necesitas en este tiempo, en la presencia del Señor lo vas a encontrar. El rostro de Jesús contiene los tesoros capaces. Escúchame, cierra tus ojos, no quiero que te distraigas. Cierra tus ojos y escucha esto, que sé que viene del corazón de Dios. El rostro de Jesús contiene los tesoros capaces de romper todo espíritu de pobreza, todo vacío, toda maldición, todo aquello que te ha hundido, todo lo que un ser humano puede tener, generaciones de maldición, generaciones que te han destruido. El rostro de Jesús tiene la capacidad y tiene los tesoros para romper todas esas maldiciones que hasta hoy no te han permitido conocer realmente a Jesús de la gloria. Si tú has estado batallando con cosas terribles, el rostro de Jesús es el único capaz de hacerte libre para que tú puedas cumplir el propósito de Dios. Somos la generación que buscamos el rostro de Jesús. Anhelamos un avivamiento, sí, pero un avivamiento es buscar las manos de Jesús. Debemos de ser una generación que busque su rostro, que ame la belleza de Jesús. Amamos el avivamiento, pero anhelamos ver a Cristo cara a cara. Y cuando tú lo entiendas, tu corazón va a empezar a arder. Cuando tú lo conozcas, tu corazón va a empezar a arder. Porque tú anhelas un avivamiento, anhelas que tu familia cambie. Tú
anhelas un avivamiento, anhelas que tu familia cambie, anhelas que todos tus problemas se terminen, pero sabes, solo necesitas anhelar el rostro de Jesús. Solo necesitas ver el rostro de Jesús. Porque llegará el día, y no será muy lejano. Llegará el día, porque somos esa generación que verá a Jesús venir de la gloria. Somos esa generación, estamos en el último tiempo, iglesia. Quiero que vayas conmigo, todos vamos a leer 1 Corintios capítulo 13, versículo 12. Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Todos. ¿Alguien no trae Biblia? Primera de Corintios capítulo 13, versículo 12. Dice en la Reina Valera, dice: ahora vemos por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Te lo voy a leer en otra versión. Dice: sucede lo mismo con nosotros. Ahora vemos todo como el reflejo tenue de un espejo oscuro, pero cuando llegue lo perfecto, nos veremos con Dios cara a cara. Ahora mi conocimiento es parcial, pero luego mi conocimiento será completo. Conoceré a Dios tal como Él me conoce a mí. Wow. Yo cuando leí este versículo dije: ¡ah! O sea, lo veo medio en un espejo oscuro, pero lo voy a ver cara a cara, Alfredo. Medio conozco quién es Él porque lo dice la palabra, pero llegará el momento que lo conoceré como Él me conoció a mí cuando me crió en el vientre de mi madre. Conoceré por parte de mi amado. Yo no sé si tú no te emocionas, pero yo sí no puedo esperar ese momento en que yo le pueda ver cara a cara a mi Jesús. Y sabes, te voy a decir algo que Dios me habló en estos días. Y hace 8 días lo dije. Viene un tiempo muy difícil, iglesia. Viene un tiempo muy difícil, donde muchos serán engañados, donde muchos apostatarán de la fe, donde muchos se irán, donde muchos morirán. Y el tiempo es muy corto. Y te voy a decir algo más. Muchos de ustedes, y esto no lo estoy declarando tal, pero está pasando. Muchos de ustedes tendrán que pasar por situaciones difíciles donde solamente tendrán que doblar sus rodillas y clamar delante de Dios.